La Voz Universal TV presenta Semblanzas. Hola, bienvenidos a su programa Semblanzas. Soy Aaron Mariscal y el día de hoy vamos a ver un personaje muy especial, nacido en Santa Cruz de la Sierra y que dejó un legado en Brasil, en la época virreinal, la época de la monarquía hispánica. Este personaje era conocido como el Pai Quirito y su nombre propio era Cristóbal de Mendoza. No se olviden de seguirnos por La Voz Universal Radio 91.2 FM y canal digital LBU, canal 27 Cotas, canal 21 Solo Noticias TV HD, Radio Éxito 107.8 FM y en nuestras redes sociales La Voz Universal TV, Facebook, Instagram, TikTok y en el canal de YouTube. Un libro muy interesante que nos puede servir para conocer la vida del padre Cristóbal de Mendoza es uno escrito por Hernando Sanabria Fernández. Se llama Cristóbal de Mendoza, apóstol de los guaraníes. Este libro, publicado hace algunas décadas, narra la vida detallada del padre Cristóbal de Mendoza desde su infancia hasta su martirio, porque ha sido asesinado. Este hombre ha sido violentado por cumplir con su deber, por seguir su conciencia, por tratar de hacer el bien en la medida de lo posible entre las personas que lo rodeaban. Cristóbal de Mendoza, de hecho, tiene cierta fama de santidad en Brasil. En el sur se lo conoce como patrono de los ganaderos, precisamente en el estado de Río Grande del Sur, que se ubica más en la parte meridional del Brasil. Muy bien, ¿y quién era este personaje? Nació con el nombre de Rodrigo de Mendoza, en el año 1590, antes de finalizar el siglo XVI. Esa época de transición entre el siglo XVI y el XVII fue una época en la que estaba la monarquía hispánica presente. Santa Cruz de la Sierra pertenecía a la monarquía hispánica mediante el virreinato del Perú. Bolivia en aquel entonces era Charcas, la provincia de Charcas o Real Audiencia de Charcas, y esta pertenecía al virreinato del Perú. Y Santa Cruz de la Sierra había sido fundada en 1561, unos 30 años antes del nacimiento de Cristóbal de Mendoza. Cuando este muchacho Rodrigo nació en Santa Cruz se ubicaba en otro lugar, no aquí donde está actualmente. Se ubicaba cerca del actual San José de Chiquitos, a orillas del arroyo Sutos, y en aquel lugar, en aquel sitio fue que el buen Rodrigo vivió rodeado de un ambiente en el que se le presionaba mucho para ser como sus padres y abuelos. El buen Rodrigo debía ser un conquistador, según sus familiares, sus vecinos, que querían que él sea como sus padres, sus abuelos, querían que sea alguien que haga expediciones, alguien que explore la selva, la jungla, para fundar pueblos, para crear ciudades y así lograr abrir más territorio para la monarquía hispánica. Rodrigo, sin embargo, no se veía muy convencido de esto. Él se veía un poco más atraído por la vida del sacerdocio. De hecho, había una sirviente indígena en su familia, Gorgotoki, que le narraba historias de cómo se vivía en las afueras de la ciudad, y el buen Rodrigo estaba siendo cautivado por estas historias, por estos relatos que le narraba la sirviente Gorgotoki de su familia. Él veía maravillado cómo los indígenas podían ser de alguna manera catequizados, es decir, cómo podían recibir la doctrina cristiana para de alguna manera mejorar sus vidas, perfeccionarse y lograr hacer cosas buenas. En este sentido, a Rodrigo no le atraían mucho las historias que le contaban sus familiares u otros expedicionarios, soldados españoles acerca de la vida en la selva, porque él no quería ser conquistador, no quería ser un soldado. Él quería más que todo servir junto a los jesuitas. En Santa Cruz de la Sierra llegaron los padres jesuitas el año 1585, unos 5 años antes de que nazca el buen Rodrigo, y ahí se estableció esta Compañía de Jesús o Orden de los Jesuitas, una congregación religiosa que se dedicaba a evangelizar a los indígenas de cierta manera particular, con sus propias reglas, sus propias prioridades espirituales y sus propios métodos. Entonces el buen Rodrigo conoció a los padres jesuitas, se hizo muy amigo de ellos y con el paso del tiempo, conforme fue creciendo, se decidió por seguir ese camino. En aquel entonces, conforme pasaba el tiempo, en 1604, ahí se creó la provincia jesuítica del Paraguay, que abarcaba no solamente el actual territorio del Paraguay, sino también el norte de Argentina,
sur de Brasil y el actual Uruguay. De aquella provincia jesuítica del Paraguay, las provincias eran aquellos territorios en los que se organiza cada congregación religiosa para establecer su propia sede y enviar a sus misioneros. La provincia del Paraguay tenía como capital a Córdoba del Tucumán. Córdoba del Tucumán en Argentina, en la actual Argentina, esa era la sede de la provincia jesuítica del Paraguay. Ahí fue donde se dirigió Rodrigo para tratar de formarse como jesuita. Él partió de Santa Cruz de la Sierra hacia Córdoba del Tucumán, atravesando varias dificultades, escaló montañas, cruzó los llanos, vadeó los ríos, bajó las barrancas. El buen Rodrigo incluso descansó solo lo necesario para continuar con el viaje y llegó finalmente a Córdoba del Tucumán, simplemente vistiendo unas calzas y un jubón, todo empolvado, y tocó la puerta para solicitar ingresar a la Compañía de Jesús en Córdoba. Después de analizar su situación, los superiores del lugar estudiaron su caso. Él les contó lo que tuvo que pasar, sus decisiones, la oposición de su familia, y es así que termina siendo aceptado en Córdoba como novicio, es decir, novato, alguien que ingresa como nuevo para después formarse como jesuita. Semblanzas. La urbanización Ciudadela del Cooperativismo te brinda la oportunidad de invertir de manera segura los 365 días del año y lo mejor, sin riesgo de pérdida. Terrenos desde 500 metros cuadrados en la zona noreste, final al parque industrial, colindante con la zona norte, con 2 vías de acceso, terrenos grandes, cuotas pequeñas, cómodos plazos, proyectos consolidados, documentación en orden y legal, sin multas por retraso. Además, contarás con seguro de vida y accidentes. Contáctanos al 185 12 904. Agenda tu visita. Contamos con transporte de ida y vuelta para conocer la urbanización sin compromiso de compra. Aprovecha esta gran oportunidad de iniciar tu patrimonio para ti y tu familia. Urbanización Ciudadela del Cooperativismo. Futuro asegurado. Semblanzas. Rodrigo de Mendoza, para ingresar a la orden jesuita, tuvo que cambiar su nombre. Es una vieja tradición abrahámica cambiarse el nombre en algunos sacerdotes, y él lo que hizo fue llamarse Cristóbal, en honor a San Cristóbal, un santo que lleva ese nombre. Entonces Cristóbal de Mendoza, siendo un novicio, estudiaba lo que debían estudiar los jesuitas: teología, ciencia, lógica, filosofía, siguiendo una rutina con sus compañeros novicios, que no pasaban de 20 en aquel lugar, Córdoba del Tucumán. El buen Cristóbal y sus compañeros tenían una rutina que más o menos iba de la siguiente manera. Comenzaba el día con una misa en el oratorio privado, después se estudiaba lo que debían estudiar, claro, no sin antes desayunar. Después llegaba la hora del almuerzo y en la tarde el estudio de las lenguas indígenas para formarse en este idioma tan importante para conversar con los nativos del lugar. En aquel lugar, en Córdoba, predominaban sobre todo los comechingones, una tribu de aquella zona. Y entonces en este idioma no solamente se comunicaban para hablar sobre cosas religiosas, sino también entre los novicios, entre los compañeros que se formaban para ser jesuitas, hablaban palabras cotidianas en esos mismos idiomas. Así de fluidos eran con ese aprendizaje. Estas lenguas indígenas las aprendían no solamente mediante vía oral, sino también por escrito, mediante infolios escritos. Y así que el buen Cristóbal ha vivido una formación jesuítica bastante prominente, no solamente en lo intelectual, sino también en lo espiritual, porque tuvo algunas experiencias que marcaron su vida. Por ejemplo, en una de sus experiencias, Cristóbal de Mendoza, a la hora de arrodillarse en el comulgatorio, veía el rostro del niño Jesús en la hostia consagrada, en el pan convertido en lo que se denomina el cuerpo de Cristo, y él gozaba de esa visión. Él veía eso y se lo contaba a sus superiores, a sus maestros, y ellos, bueno, no estaban asombrados, pero sí estaban bastante admirados. Les agradaba que le sucedan esas cosas. No se lo contaban para no despertar en él sentimientos de vanidad, sino que más bien eran más exigentes con él, porque veían como que cierta inclinación a la virtud en él y querían que se perfeccione más, siendo más duros y más exigentes. Cristóbal se extrañaba de que sus compañeros no cuenten lo mismo. Él pensaba que eso era común, una experiencia que todos vivían, pero no era tan así. Otra experiencia muy interesante que vivió Cristóbal fue que un día estaba barriendo el templo con sus compañeros y el maestro mandó a sus compañeros a que vayan a otro lugar
Él quería acompañarlos, no quería estar solo, entonces él estaba a punto de seguirlos, pero de pronto se les apareció Jesús en persona, hecho niño, el niño Jesús, con una escoba barriendo, y lo reprendió por no obedecer a su superior. El buen Cristóbal estaba extrañado y de pronto el niño Jesús comenzó a barrer. Cristóbal no quería que barra, no quería que su Señor barra, que su Dios, aquel en el que él creía, no barra, entonces fue que trató de impedírselo, pero Jesús se apartó, lo esquivó en señal de castigo por esa desobediencia que él tuvo. Y así poco a poco Cristóbal iba formándose en la virtud, porque claro, nadie nace sabiendo todo lo bueno que hay que hacer, es algo que se aprende de poco a poco. Y de hecho en otra experiencia finalmente muy interesante, se dice que a Cristóbal se le apareció su sirviente Gorgotoki, la señora que le narraba estas historias de los indígenas en su infancia, y ella le pidió una misa y 7 rosarios rezados con sus compañeros para sacar su alma del purgatorio y que vaya al cielo. En un principio Cristóbal no hizo mucho caso, pero con el paso del tiempo accedió a eso y le pareció algo que era necesario hacer y decidió hacerlo en conciencia. Es así que el buen Cristóbal, ya después de finalizar su noviciado, pasando por ciertas fases de pruebas, llegó a catequizar a ciertos indígenas comechingones de los alrededores de Córdoba, desempeñando también algunas labores menestrosas, como ser pedir limosna, pasear en asno por las calles de la ciudad, en burro, montar en burro, para ver qué hacer, en qué ayudar a las personas, servir a los enfermos, ayudar a los enfermos a lidiar con sus problemas, con sus dolencias, y también barrer las calles, ayudar a los niños y a los indígenas en sus labores de trabajo. Es así que después de ya lograr ser sacerdote, ordenado sacerdote, el buen Cristóbal en 1622, luego de 10 años de haberse formado en el noviciado, ya es enviado a San Ignacio. San Ignacio, que se ubica en el Guairá, el territorio del Guairá en Brasil. ¿Dónde se ubica Guairá? Se ubica en el actual estado de Paraná, en Brasil, que es uno de los 3 estados más al sur de ese país. El Guairá formaba parte de la provincia del Paraguay, y en San Ignacio es donde Cristóbal está por 2 años, hasta 1624. En aquel entonces, ya después es enviado a San Francisco Javier, otra reducción jesuítica, otra misión en la que tiene una labor importante que desempeñar. Ahí lo manda el superior de la provincia del Paraguay, el padre Antonio Ruiz de Montoya, y es así que Cristóbal debe acrecentar esa misión de San Francisco Javier, también llamada San Javier. Él ayuda a un poblado de menos de 1000 indígenas para que sean catequizados y también para formar su aldea. Los organiza para que construyan sus propias aldeas, sus propios albergues, para sacar toda la maraña de alrededor, los árboles, convertirlos en tierras de cultivo, hacer que el oratorio se expanda y se convierta en un templo más grande, y también ayuda a la armonía del pueblo. Hay más catecúmenos que bautizados en aquel pueblo, y hay familias enteras que todavía son paganas. Un catecúmeno, claro, es aquel que está formándose en la doctrina cristiana pero todavía no ha sido bautizado. Entonces así poco a poco el buen Cristóbal trata de cooperar con sus compañeros jesuitas para ayudar a que esa zona crezca y se forme como un pueblo sólido, que ya esté establecido, suficientemente organizado para tener una vida civilizada en cierto grado. Semblanzas. La urbanización Ciudadela del Cooperativismo te brinda la oportunidad de invertir de manera segura los 365 días del año, y lo mejor, sin riesgo de pérdida. Terrenos desde 500 metros cuadrados en la zona noreste, final al parque industrial, colindante con la zona norte, con 2 vías de acceso, terrenos grandes, cuotas pequeñas, cómodos plazos, proyectos consolidados, documentación en orden y legal, sin multas por retraso. Además, contarás con seguro de vida y accidentes. Contáctanos al 185 12 904. Agenda tu visita. Contamos con transporte de ida y vuelta para conocer la urbanización sin compromiso de compra. Aprovecha esta gran oportunidad de iniciar tu patrimonio para ti y tu familia. Urbanización Ciudadela del Cooperativismo. Futuro asegurado. Speak English. Here we are taught to overcome our difficulties. We are taught to learn and share. It is a great opportunity to grow and develop as good students. Our English learning starts at pre-primary, having a bilingual academic excellence when we reach senior year. Here we are taught to overcome our difficulties. We are taught to learn and share. This is a great opportunity to grow and develop as good students.
Our English learning starts at pre-primary, having a bilingual academic excellence by our senior year. Welcome to St. Thomas College. Semblanzas. Después de eso, al buen Cristóbal se le encomienda una misión muy importante. Va con el padre Antonio Ruiz de Montoya a buscar a Pindobillu, un cacique indígena que era muy hostil contra los españoles. Pindobillu había pasado por una experiencia muy interesante que lo hizo cambiar de opinión y acercarse más a los españoles. Él había sido salvado de una emboscada que le tendía otro cacique enemigo y él creyó que se salvó de eso gracias a las oraciones de los sacerdotes, que los sacerdotes oraban por él, por su bienestar, porque él triunfe. Y de esta manera Pindobillu mandaba emisarios a los sacerdotes jesuitas para que funden una misión con su gente. Él quería acercarse a ellos y después de largos intentos, pues bueno, el padre Antonio Ruiz de Montoya, superior de las misiones jesuíticas de aquel lugar, va acompañado del buen Cristóbal de Mendoza para juntarse con Pindobillu. Ambos sacerdotes entonces son recibidos de manera muy agradable por los indígenas. Algunos tocan bocinas de huesos, otros tocan sus tambores, otros bailan y los conducen hasta su cacique porque están alegres de que ellos vayan al lugar. Entonces Pindobillu conversa y les pide fundar la misión y ellos van a buscar alguna zona donde se pueda hacer esto. Dan con un lugar específico al que después de colocarle una cruz de madera y celebrar una misa, llaman Encarnación. El pueblo de Encarnación nace así el 9 de agosto de 1625. Después de esto, el pueblo debe crecer poco a poco y va estableciéndose, al igual que otras reducciones jesuíticas, con la construcción de aldeas, con el cerco, con el establecimiento de tierras de cultivo y siguiendo un ritmo de crecimiento bastante riguroso. ¿Y cómo se establecía el tema de la relación entre el paganismo y el cristianismo en estas reducciones? Era algo complicado pero no imposible. Se hacía de manera muy sigilosa y muy cautelosa. Los sacerdotes confirmaban a los caciques en su mando, es decir, no eran hostiles contra ellos atacándolos, sino que trataban de hacer que los indígenas, que eran vasallos de esos caciques, les obedezcan rectamente con la debida sumisión y trataban de que los caciques también tengan una autoridad no demasiado tosca, no demasiado burda o grosera, sino recta, amable, suave. Entonces, tratando de lograr la paz entre gobernantes y gobernados, es que el buen Cristóbal de Mendoza y sus compañeros jesuitas querían lograr la armonía, la paz entre estos nativos del lugar que estaban siendo reducidos en las misiones. Esta relación entre gobernantes y gobernados conformaría lo que posteriormente, siglos después, se llamaría doctrina política de la Iglesia. Entonces, de esta manera se va formando la misión de Encarnación y la rutina de los indígenas de Encarnación más o menos es la siguiente. Comienzan el día bien temprano con una misa. Después de eso llega la hora del desayuno. ¿Y qué es lo que desayunan? Desayunan hierba acompañada de tortas de maíz cocidas al rescoldo. Después de eso se van a las labores del cultivo, donde por supuesto ahí se producen las plantaciones típicas del lugar como yuca, maíz, cacao, algodón. Las personas más hábiles van hacia el bosque a cazar animales, a cazar carne, otros van a traer miel silvestre y a la hora del almuerzo consumen los productos del lugar. En las horas de la tarde los niños son catequizados en el templo o en el patio y a los mayores se les enseña las labores manuales, como por ejemplo la carpintería, y así después llega al final de la tarde, toman la cena, se cuentan relatos sobre la vida espiritual o sobre la doctrina cristiana y después llega la hora de dormir, donde los sacerdotes tienen que conducir a los indígenas organizándolos con cuidado para evitar ciertos desórdenes y promiscuidades. A veces en algunas tribus era común que suceda el tema de la poligamia, es decir, que un varón con varias mujeres, y para evitar eso los sacerdotes trataban de ordenarlos para que no hagan ese tipo de prácticas. ¿Y qué sucedía con los hechiceros paganos? Bueno, ellos trataban de guardarles los sacerdotes el respeto, pero también descubriendo sus trucos sigilosamente para que los indígenas se den cuenta de algunas cosas equivocadas que hacían. En el poblado de Encarnación precisamente surge un gran apodo que va a marcar la vida del padre Cristóbal de Mendoza, el de Pai Quirito. Se le llama Pai Quirito porque es la forma como indígena de pronunciar padre querido.
una forma de hablar el castellano para decir estas palabras: Padre querido, Pai Quirito. El Pai Quirito, Cristóbal de Mendoza, llega a ganar tal fama de virtud, tal fama de éxito con las misiones, que sus superiores lo van a mandar a fundar otras misiones acompañado de otros sacerdotes. Es así que forma parte del nacimiento, por ejemplo, de San Pablo, otra reducción jesuítica, como también de Jesús María o de San Miguel. Sin embargo, llega un momento en el que ya después se hace necesario fundar una misión que conecte algunas misiones cercanas que hay en el Guairá, el territorio del Guairá, para conectar San Javier con el pueblo de San Miguel, con San Pablo, y ahí surge la fundación de este poblado de San Antonio a fines de la década de 1620. Sin embargo, por esta época va a suceder algo muy peligroso. Se acercan los bandeirantes. Los bandeirantes, ¿quiénes son? Son una especie de piratas de tierra de Portugal, que vienen para cazar indígenas y usarlos como mano de obra forzada. Los bandeirantes hacían tratos con algunos dueños de plantaciones en el Brasil, es decir, dentro de lo que es la monarquía portuguesa en América. Ellos hacen tratos muy oscuros en los que van y realizan expediciones para cazar indígenas de la selva y traerlos como sus guerreros, sus aliados, de manera muy forzosa. Entonces es así que se acaba la mano de obra en el este de Brasil, y esta zona del Guairá, más hacia el oeste, más adentro de la selva, a donde los bandeirantes no querían entrar para no entrar en conflicto con la monarquía española, pues con el paso del tiempo van viéndose en la necesidad de cazar más mano de obra indígena y se adentran más, se atreven, no les importa nada, así que avanzan. Y en esa acechanza es que llegan a merodear por los alrededores de San Antonio, la misión de San Antonio que acababa de ser fundada. Ahí estaba el Pai Quirito, estaba Cristóbal de Mendoza adoctrinando suavemente a sus catecúmenos. En los alrededores de San Antonio estaban acampando los bandeirantes y ellos estaban buscando el punto flaco, los puntos débiles de aquella misión para poder asaltarla, para poder tomar presos a sus indígenas. Y es así que los bandeirantes poco a poco van cazando a algunos de los nativos que rondan por los alrededores de la aldea, y los sacerdotes se dan cuenta y van a reclamarles, pero los bandeirantes no quieren entregar a esos nativos, a esos indígenas. Entonces los sacerdotes están preocupados, no saben qué hacer, van en grupos con varios otros indígenas, y en una de esas los bandeirantes los reciben con disparos de arcabuces y con flechazos de sus indios aliados. Varios terminan caídos, muertos, y en una de esas 2 flechas rozan a Cristóbal de Mendoza, una por el cuello y otra por el pecho. Por esta razón él termina desmayado y auxiliado. Uno de los bandeirantes promete que va a devolver a sus esclavos, pero tiempo después no lo hace. Tiempo después de que se van contentos los sacerdotes con los indígenas, pensando en que van a cumplir su promesa, los bandeirantes no lo hacen, y entonces sucede un incidente que tendremos que ver en el próximo episodio de Semblanzas. Muchas gracias por acompañarnos hasta el momento. Vamos a continuar después en la próxima ocasión. Esto es Semblanzas, soy Aaron Mariscal y conmigo será hasta la próxima ocasión. No se olviden de seguirnos por La Voz Universal Radio 91.2 FM y Canal Digital LBU, Canal 27 Cotas, Canal 21 Solo Noticias, TV HD, Radio Éxito 107.8 FM, y también en nuestras redes sociales pueden seguirnos como La Voz Universal TV en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Hasta la próxima, conozcamos nuestra historia. Semblanzas.